Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo escasea. Escasea la paz, escasea la esperanza, escasea la alegría, y a veces incluso parece que escasea la presencia de Dios. Tal vez trabajas duro y aún así sientes que nunca es suficiente. Tal vez oras, pero las respuestas parecen tardar. Tal vez miras tu vida y te preguntas por qué hay tanta lucha, tanta necesidad, tanta sensación de vacío. Pero la Biblia revela una verdad poderosa que muchas veces olvidamos. El corazón de Dios no es la escasez, sino la abundancia. Desde el principio de la creación, vemos a un Dios que llena la tierra de vida, de provisión y de bendición. Un Dios que abre caminos en el desierto, que hace brotar agua de la roca, que multiplica panes y peces, y que promete cuidar de sus hijos. Hoy vamos a profundizar en una verdad espiritual que puede transformar completamente tu forma de ver la vida. Fuera toda escasez. No se trata solo de dinero o recursos materiales. La escasez también puede ser emocional, espiritual o interior. Hay personas rodeadas de bienes pero llenas de ansiedad. Hay personas con éxito pero con el alma cansada. Dios quiere liberar a su pueblo de toda forma de escasez que oprime el corazón. Durante este tiempo, juntos vamos a recorrer la Biblia, explorar principios espirituales profundos y descubrir cómo vivir bajo la provisión de Dios. Porque cuando Dios ocupa el lugar correcto en nuestra vida, algo comienza a cambiar. La mentalidad de escasez empieza a romperse y el alma aprende a vivir en confianza. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero muy importante. Si este mensaje llega a tu corazón, apoya este video con un like. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra y escribe en los comentarios una frase de fe que marcará este mensaje. Escribe en los comentarios: Dios es mi proveedor. Cada vez que alguien escriba esa frase, estará declarando una verdad espiritual que ha sostenido a creyentes durante generaciones. Ahora respira profundo por un momento. Abre tu corazón y permitamos que la palabra de Dios nos guíe hacia una vida donde la escasez ya no gobierna el alma. Parte 1. El corazón de Dios nunca fue la escasez. Para comprender cómo vencer la escasez en nuestra vida, primero debemos entender algo fundamental. La escasez no fue el diseño original de Dios para la humanidad. Imagina por un momento el comienzo de todo. En el libro de Génesis capítulo 1, vemos a Dios creando el universo. Cada palabra pronunciada por el Creador trae vida, orden y abundancia. La tierra produce árboles llenos de fruto, los mares se llenan de peces, el cielo se llena de aves, y los campos se cubren de vegetación. No era un mundo de carencia, era un mundo de plenitud. Génesis capítulo 1 versículo 29 dice: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto. Observa la palabra, toda. Desde el principio Dios provee, Dios llena, Dios bendice. El problema de la escasez comienza cuando el ser humano rompe su relación con Dios. Cuando el pecado entra en la historia, también entran el temor, la inseguridad, el esfuerzo agotador y la sensación de falta. Pero incluso después de la caída, Dios nunca abandona su carácter de proveedor. A lo largo de toda la Biblia vemos una y otra vez a Dios interviniendo para cuidar a su pueblo. Cuando Israel caminaba por el desierto y no tenía alimentos, Dios envió maná del cielo. Cuando el profeta Elías estaba escondido y no tenía provisión, Dios envió cuervos para alimentarlo. Cuando una viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, Dios multiplicó su alimento para que no se acabara. Estas historias no son casualidad, son revelaciones del carácter de Dios. Dios no es un Dios de escasez, Dios es un Dios de provisión. Sin embargo, muchas veces los creyentes viven con una mentalidad de escasez. No porque Dios sea escaso, sino porque el corazón humano se acostumbra al miedo. La mentalidad de escasez dice: nunca habrá suficiente, algo malo va a pasar, voy a perder lo que tengo, Dios tal vez no provea. Pero la fe dice algo diferente. La fe recuerda las promesas de Dios. En el libro de Salmos capítulo 23 versículo 1,
David declara una frase que ha dado esperanza a millones de personas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David no escribió esas palabras en un momento de comodidad. Él había enfrentado peligros, persecuciones y dificultades. Sin embargo, había aprendido algo profundamente espiritual. Cuando Dios es tu pastor, la escasez pierde su poder sobre tu corazón. Esto no significa que nunca habrá desafíos. La Biblia nunca promete una vida sin dificultades, pero sí promete que Dios camina con nosotros en cada valle. Salmos capítulo 23, versículo 4 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Observa algo importante. La presencia de Dios transforma la forma en que enfrentamos la escasez. Cuando el corazón sabe que Dios está cerca, la ansiedad comienza a perder fuerza. Jesús habló directamente sobre este tema. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Jesús mira a las multitudes y les dice algo sorprendente. Les pide que observen las aves del cielo. Las aves no siembran ni cosechan, pero el Padre Celestial las alimenta. Luego añade una pregunta poderosa. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta enseñanza revela algo profundo. El cuidado de Dios no es una teoría, es una realidad espiritual constante. Pero Jesús continúa diciendo algo aún más importante en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí encontramos una clave fundamental para expulsar la escasez del corazón. La prioridad correcta. Cuando la vida gira alrededor de la ansiedad por las cosas materiales, la escasez domina los pensamientos. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, la perspectiva cambia. Dios no quiere que vivamos obsesionados con la falta. Él quiere que aprendamos a confiar. Imagina por un momento a un niño pequeño caminando con su padre por una ciudad llena de gente. El niño no está preocupado por la comida del día siguiente, ni por el dinero para pagar el hogar. Su seguridad proviene de la presencia de su padre. De la misma manera, la vida espiritual madura cuando aprendemos a caminar confiando en el cuidado de Dios. Esto no significa pasividad. La Biblia enseña trabajo, responsabilidad y sabiduría, pero también enseña descanso en la provisión divina. La escasez más peligrosa no es la falta de recursos, es la falta de confianza en Dios. Cuando el alma vive dominada por el miedo, incluso la abundancia parece insuficiente. Pero cuando el corazón aprende a confiar en el Señor, incluso en medio de tiempos difíciles, surge una paz profunda. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo declara: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa la fuente de la provisión. No depende de las circunstancias. No depende de la economía del mundo. No depende de la suerte. La provisión viene de las riquezas de Dios. Y las riquezas de Dios no tienen límite. A lo largo de este mensaje vamos a descubrir cómo esta verdad puede comenzar a transformar nuestra forma de pensar, de orar y de vivir. Porque cuando la fe reemplaza el miedo, algo poderoso ocurre. La escasez comienza a perder su dominio sobre el alma. En la siguiente parte, profundizaremos aún más en las bases bíblicas de esta verdad y veremos cómo la provisión de Dios se manifiesta en la vida del creyente que aprende a confiar plenamente en Él. Parte 2. Las promesas de provisión que sostienen la fe. Para expulsar la escasez del corazón no basta con desear una vida mejor. La fe verdadera se construye sobre la palabra de Dios. Las emociones cambian, las circunstancias se transforman, pero las promesas de Dios permanecen firmes. Por eso es necesario profundizar en lo que la Biblia enseña sobre la provisión divina. Muchos creyentes viven con ansiedad porque su mente está llena de pensamientos de falta. Sin darse cuenta, han aprendido a mirar la vida desde el miedo. Pero cuando una persona comienza a llenar su mente con la verdad de Dios, algo comienza a cambiar en lo profundo del alma. La fe empieza a crecer. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo explica cómo nace la fe.
dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más escuchamos, meditamos y recordamos las promesas de Dios, más fuerte se vuelve nuestra confianza en Él. Imagina por un momento a alguien caminando en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, el cielo está oscuro y todo parece incierto. Pero si esa persona tiene una luz que ilumina el camino, cada paso se vuelve más seguro. La palabra de Dios es esa luz. Salmos capítulo 119, versículo 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Cuando enfrentamos momentos de escasez, la mente humana tiende a imaginar los peores escenarios. Pensamos en lo que podría faltar, en lo que podría salir mal, en lo que tal vez no alcanzará. Pero la fe nos invita a mirar más alto. La Biblia está llena de promesas que revelan el corazón generoso de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, se nos recuerda algo fundamental. Acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Observa bien esta verdad. Dios no solo provee recursos, también da sabiduría, capacidad, oportunidades y fuerzas para trabajar. La provisión de Dios muchas veces se manifiesta a través de nuestras habilidades, nuestras decisiones y los caminos que Él abre delante de nosotros. Por eso la escasez no siempre desaparece de manera instantánea. A veces Dios obra guiándonos paso a paso hacia una vida más estable, más sabia y más dependiente de Él. Sin embargo, hay una promesa que atraviesa toda la Escritura y que se repite de muchas formas diferentes. Dios cuida de sus hijos. En el libro de Salmos capítulo 37, versículo 25, David declara algo que nace de la experiencia de toda una vida. Dice: «Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». David había pasado por guerras, persecuciones, traiciones y momentos de profunda dificultad. Pero mirando hacia atrás, pudo reconocer algo poderoso. Dios nunca lo abandonó. Tal vez hubo días difíciles, tal vez hubo momentos de incertidumbre, pero Dios siempre abrió una puerta. Y lo mismo ocurre hoy. Quizás tú has vivido temporadas en las que parecía que todo faltaba. Tal vez hubo momentos en los que no sabías cómo seguir adelante. Pero si hoy estás escuchando estas palabras, significa que Dios ha estado sosteniéndote incluso en los momentos que no comprendías. La provisión divina muchas veces actúa de maneras silenciosas. A veces llega a través de una persona que aparece en el momento correcto. Otras veces llega mediante una oportunidad inesperada. En ocasiones llega en forma de sabiduría para tomar una decisión que cambia el rumbo de la vida. Pero en todos los casos hay una realidad que permanece firme. Dios sigue obrando. Jesús enseñó esta verdad de una forma muy clara. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 9 al 11, Él plantea una comparación sencilla. Dice que incluso los padres humanos, con todas sus limitaciones, saben dar cosas buenas a sus hijos. Luego añade una declaración profundamente esperanzadora. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Observa esa frase, ¿cuánto más? Jesús está diciendo que la bondad de Dios supera por completo la capacidad humana de cuidar. Dios no da con mezquindad, Dios da con amor. Sin embargo, también es importante comprender algo que muchas veces se pasa por alto. La provisión de Dios no siempre significa tener todo lo que deseamos. Significa tener todo lo que necesitamos para cumplir el propósito que Él ha preparado para nosotros. A veces confundimos abundancia con acumulación. Pero la verdadera abundancia es vivir bajo el cuidado constante de Dios. El apóstol Pablo entendía muy bien esta verdad. En Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13, Pablo explica que había aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la necesidad. Había conocido momentos de abundancia y también momentos de escasez, pero en todas las circunstancias había descubierto un secreto espiritual. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. El secreto no era la cantidad de recursos, el secreto era la presencia de Cristo. Cuando Cristo está en el centro de la vida,
Incluso los momentos difíciles se transforman en oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si Dios promete cuidar de nosotros, ¿por qué tantas veces vivimos con miedo? La respuesta tiene que ver con la batalla que ocurre dentro de la mente. El enemigo de nuestra alma sabe que si logra sembrar pensamientos de escasez, ansiedad y desesperación, puede debilitar nuestra fe. Por eso la Escritura nos llama a renovar nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa aprender a pensar como Dios piensa. La mentalidad del mundo dice, acumula todo lo que puedas porque mañana podría faltar. La mentalidad del reino dice, confía en Dios, trabaja con diligencia y vive con gratitud. La mentalidad del mundo dice, si pierdes algo tu vida se derrumba. La mentalidad del reino dice, Dios puede restaurar, multiplicar y abrir nuevos caminos. Cuando esta verdad comienza a penetrar el corazón, algo poderoso sucede. La ansiedad empieza a retroceder, el temor pierde terreno y la fe comienza a crecer. El creyente empieza a vivir con una confianza tranquila, no porque todo sea perfecto, sino porque sabe que Dios sigue teniendo el control. Imagina un árbol plantado junto a un río. Incluso cuando llega la temporada seca, sus raíces siguen recibiendo agua. Mientras otros árboles se marchitan, ese árbol permanece firme. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 describe exactamente esa imagen. Dice que el hombre que confía en el Señor es como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. Ese es el tipo de vida espiritual que Dios quiere formar en nosotros. Una fe profunda, una confianza estable, un corazón libre de la esclavitud de la escasez. En la siguiente parte, veremos cómo estas verdades pueden comenzar a aplicarse de manera práctica en la vida diaria, transformando nuestra forma de orar, de tomar decisiones y de caminar con Dios. Parte 3. Cuando la fe transforma la vida diaria. Hasta ahora hemos hablado de una verdad fundamental. Dios es un Dios de provisión, no de escasez. Hemos visto que su carácter se revela a lo largo de toda la Biblia, como el de un padre que cuida, sostiene y guía a sus hijos. Pero ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo se vive esta verdad en la vida cotidiana? Porque una cosa es conocer las promesas de Dios y otra muy distinta es caminar cada día confiando en ellas. Muchos creyentes saben que Dios provee, pero aún así viven atrapados en la ansiedad. Conocen versículos, pero cuando llega un problema financiero, una necesidad familiar o una incertidumbre laboral, el corazón se llena de preocupación. Esto ocurre porque la fe necesita ser practicada. La fe no es solo una idea espiritual, es una forma de vivir. Imagina por un momento a alguien que aprende a nadar. Puede leer libros sobre natación, escuchar explicaciones y observar a otros nadar. Pero hasta que no entra en el agua y comienza a moverse, el conocimiento sigue siendo teórico. La fe funciona de manera similar. Las promesas de Dios comienzan a transformar la vida cuando las llevamos a la práctica. Una de las primeras formas en que la fe vence la escasez es a través de la oración. Cuando una persona vive con mentalidad de escasez, la preocupación ocupa la mayor parte de sus pensamientos. La mente se llena de preguntas como ¿qué pasará mañana? ¿Cómo resolveré este problema? ¿Y si todo sale mal? Pero la oración cambia el enfoque del corazón. En lugar de mirar constantemente el problema, la oración nos enseña a mirar a Dios. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, el apóstol Pablo da una instrucción muy clara. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Observa bien ese detalle, con acción de gracias. La oración no es solo pedir, también es agradecer. Cuando el creyente comienza a agradecer incluso antes de ver la respuesta, está declarando algo muy poderoso, está confiando en que Dios ya está obrando. Y entonces ocurre algo sorprendente. Pablo continúa diciendo que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es uno de los primeros signos de que la escasez está perdiendo poder sobre el corazón. Tal vez las circunstancias todavía no han cambiado. Tal vez el problema sigue presente. Pero en el interior comienza a surgir una tranquilidad profunda. Es la paz que nace cuando el alma descansa en Dios. Otra práctica espiritual que transforma nuestra relación con la escasez es la gratitud. La gratitud tiene un poder enorme porque cambia la forma en que percibimos la vida. Cuando una persona vive enfocada solo en lo que le falta, su corazón se llena de frustración. Pero cuando aprende a reconocer lo que ya ha recibido, comienza a descubrir la fidelidad de Dios en cada detalle. Imagina despertar por la mañana y comenzar el día diciendo: Señor, gracias por la vida. Gracias por el aire que respiro. Gracias por la familia que me rodea. Gracias por las oportunidades que has puesto en mi camino. Poco a poco, el corazón empieza a ver la vida de una manera diferente. En lugar de vivir dominado por la falta, comienza a reconocer la provisión que ya está presente. La Biblia enseña esta actitud en muchas ocasiones. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 se nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice dar gracias solo cuando todo va bien, dice dar gracias en todo. Esto no significa ignorar los problemas. Significa reconocer que incluso en medio de las dificultades, Dios sigue obrando. Otra forma práctica de vencer la escasez es aprender a confiar en los tiempos de Dios. Vivimos en una cultura que quiere resultados inmediatos. Todo debe suceder rápido. Pero la obra de Dios muchas veces se desarrolla de manera gradual. Abraham recibió una promesa de Dios, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. José recibió sueños de grandeza, pero primero atravesó traiciones, cárceles y pruebas. Sin embargo, en cada etapa Dios estaba trabajando. Cuando comprendemos esto, aprendemos a esperar con fe. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Esperar en Dios no es resignación, es confianza activa, es seguir caminando, seguir trabajando, seguir orando, mientras el corazón descansa en la fidelidad de Dios. También hay otra dimensión práctica muy importante para romper la mentalidad de escasez: la generosidad. Esto puede parecer contradictorio. Cuando alguien siente que tiene poco, la reacción natural es aferrarse a lo que posee. Pero el reino de Dios funciona de manera diferente. Jesús enseñó un principio espiritual sorprendente. En Lucas capítulo 6, versículo 38 dijo: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La generosidad rompe el poder del miedo. Cuando una persona aprende a compartir, a ayudar a otros y a bendecir incluso en tiempos difíciles, está declarando algo muy poderoso. Está demostrando que confía más en la provisión de Dios que en sus propios recursos. La generosidad abre el corazón, y cuando el corazón se abre, Dios comienza a obrar de maneras inesperadas. Esto no significa que la fe sea una fórmula para obtener riqueza. El mensaje del Evangelio no se trata de enriquecimiento personal. Se trata de vivir bajo el cuidado de Dios y convertirse en un canal de bendición para otros. Cuando la provisión de Dios fluye a través de una persona, su vida se transforma en una fuente de esperanza para quienes la rodean. Imagina una comunidad donde las personas oran unas por otras, se ayudan mutuamente, comparten lo que tienen y confían en Dios juntos. En un ambiente así, la escasez pierde gran parte de su poder, porque la verdadera riqueza del reino de Dios no se mide solo en recursos materiales. Se mide en amor, en fe, en solidaridad y en esperanza. Jesús mismo vivió de esta manera. Durante su ministerio muchas veces no tenía posesiones materiales. Sin embargo, miles de personas eran alimentadas, sanadas y transformadas a su alrededor. Esto revela algo profundo. La verdadera abundancia no proviene de acumular cosas, proviene de caminar cerca de Dios.
Cuando Cristo ocupa el centro de la vida, el alma encuentra una fuente que nunca se seca. En Juan capítulo 7, versículo 38, Jesús dijo: «El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». Esa imagen es poderosa. No habla de una pequeña provisión que apenas alcanza. Habla de ríos que fluyen desde el interior. Cuando una persona vive conectada con Cristo, comienza a experimentar una vida espiritual abundante. Y esa abundancia interior cambia la forma en que enfrenta las circunstancias externas. La ansiedad disminuye, la esperanza crece, la confianza se fortalece. Parte 4. Cuando Dios rompe la escasez en la historia bíblica, la Biblia no solo enseña principios espirituales, también muestra historias reales donde Dios intervino en momentos de necesidad profunda. Estas historias no fueron escritas solo para informar, sino para fortalecer nuestra fe. Cada relato es como una ventana que nos permite ver cómo Dios actúa cuando todo parece imposible. Imagina por un momento al pueblo de Israel caminando por el desierto. No había campos cultivados, no había mercados, no había ciudades cercanas donde conseguir alimentos. Eran miles de personas atravesando un territorio árido, donde la supervivencia parecía una misión imposible. Humanamente hablando, la escasez era inevitable. Pero Dios tenía otro plan. En el libro de Éxodo, capítulo 16, vemos uno de los milagros más extraordinarios de provisión en toda la Escritura. Cada mañana, cuando el pueblo despertaba, encontraba sobre el suelo una sustancia blanca parecida a pequeñas semillas. Era el maná. Dios estaba alimentando a toda una nación directamente desde el cielo. Lo más interesante de este milagro no fue solo el alimento, sino la lección espiritual que acompañaba el milagro. Dios les pidió que recogieran solo lo necesario para cada día. Si alguien intentaba guardar más de lo necesario, el maná se echaba a perder. ¿Por qué Dios estableció esa regla? Porque quería enseñarles a confiar diariamente en su provisión. La escasez muchas veces nace del miedo al futuro. El corazón humano quiere asegurarse, controlar, acumular. Pero Dios estaba enseñando a su pueblo que la verdadera seguridad no estaba en almacenar, sino en confiar. Cada mañana el maná volvía a aparecer. Cada mañana Dios recordaba a su pueblo que Él seguía cuidando de ellos. Este mismo principio aparece también en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Cuando enseñó el Padre Nuestro, incluyó una frase que revela la misma confianza diaria. Danos hoy nuestro pan de cada día. Observa que no dice el pan de toda la vida. Dice el pan de cada día. Dios quiere que aprendamos a caminar con Él paso a paso, día tras día, confiando en su fidelidad. Pero la Biblia también muestra momentos en que Dios intervino de forma sorprendente cuando la escasez parecía definitiva. Uno de los relatos más conmovedores se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. En esa época una gran sequía había golpeado la región. La tierra estaba seca, los cultivos habían desaparecido y el hambre comenzaba a extenderse. En medio de esa crisis, Dios envió al profeta Elías a una pequeña ciudad llamada Sarepta. Allí vivía una viuda que estaba a punto de preparar su última comida. Cuando Elías llegó, le pidió un poco de agua y un pedazo de pan. La mujer respondió con una sinceridad dolorosa. Explicó que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Planeaba preparar una última comida para ella y su hijo antes de enfrentar la muerte por hambre. Era una escena de desesperación absoluta, pero entonces Elías pronunció una palabra que parecía imposible. Le dijo que preparara primero un pan para él y que confiara en la promesa de Dios. El profeta declaró que la harina no se acabaría y que el aceite no disminuiría hasta que la lluvia volviera a la tierra. La mujer tenía dos opciones. Podía aferrarse a lo poco que tenía por miedo, o podía confiar en la palabra de Dios. Decidió confiar y ocurrió algo extraordinario. La Biblia relata que la harina nunca se agotó y el aceite nunca dejó de fluir durante todo el tiempo de la sequía. Ese pequeño hogar se convirtió en un lugar de provisión constante. Este relato revela una verdad espiritual muy profunda. Cuando la fe se encuentra con la obediencia, Dios puede abrir puertas que la lógica humana no puede explicar.
Otra historia impresionante ocurre en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. En esta ocasión, una viuda estaba a punto de perderlo todo. Su esposo había muerto y las deudas amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos. La desesperación era total. Entonces buscó al profeta Eliseo, quien le hizo una pregunta sorprendente. ¿Qué tienes en casa? La mujer respondió que solo tenía una pequeña vasija de aceite. Humanamente parecía insignificante, pero en las manos de Dios, incluso lo pequeño puede convertirse en un milagro. Eliseo le dijo que pidiera prestadas muchas vasijas a sus vecinos. Luego debía comenzar a llenar cada recipiente con el aceite que tenía. La mujer obedeció, y mientras seguía vertiendo el aceite, el milagro ocurrió. El aceite no se acababa. Cada vasija se llenaba completamente. El flujo solo se detuvo cuando ya no quedaban recipientes disponibles. El aceite multiplicado fue suficiente para pagar las deudas y sostener a la familia. Esta historia muestra algo que muchas veces olvidamos. Dios no siempre comienza con grandes recursos. Muchas veces comienza con lo pequeño que ya está en nuestras manos. Una habilidad, una oportunidad, una idea, una pequeña semilla de fe. Cuando colocamos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él puede multiplicarlo de maneras sorprendentes. Pero uno de los milagros más conocidos de provisión ocurrió durante el ministerio de Jesús. Miles de personas habían seguido a Jesús hasta un lugar apartado para escuchar sus enseñanzas. Pasaron horas escuchando sus palabras, y cuando llegó la tarde, surgió un problema evidente. No había comida suficiente. Los discípulos comenzaron a preocuparse. Miraron la multitud y calcularon que alimentar a tantas personas sería imposible. Entonces apareció un niño con 5 panes y 2 peces. Era una cantidad ridículamente pequeña frente a una multitud tan grande. Pero Jesús tomó esos panes, dio gracias al Padre y comenzó a repartirlos. La Biblia relata que todos comieron hasta quedar satisfechos. No solo eso. Después de que todos terminaron, recogieron 12 canastas llenas de sobrantes. El milagro de los panes y los peces nos recuerda que la provisión de Dios no está limitada por nuestros cálculos. Cuando Dios interviene, lo imposible se vuelve posible. Estas historias no son simples relatos antiguos, son testimonios del carácter eterno de Dios. El mismo Dios que alimentó a Israel en el desierto, el mismo Dios que sostuvo a la viuda de Sarepta, el mismo Dios que multiplicó el aceite y el mismo Dios que multiplicó los panes, sigue siendo el mismo hoy. Hebreos capítulo 13, versículo 8 declara: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esto significa que su amor no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su fidelidad no se ha agotado. A veces la escasez parece rodearnos, pero Dios sigue teniendo recursos que no vemos. En la siguiente parte, exploraremos testimonios simbólicos que reflejan cómo esta verdad sigue transformando vidas hoy, mostrando que la provisión de Dios continúa manifestándose en la experiencia de quienes aprenden a confiar en Él. Parte 5. Cuando la provisión de Dios toca las historias humanas. A lo largo de la historia, innumerables personas han descubierto que la provisión de Dios no es solo una enseñanza bíblica, sino una realidad que puede transformar la vida cotidiana. Aunque cada historia es diferente, todas comparten algo en común. Un momento en el que la esperanza parecía agotarse, y luego Dios intervino. Imagina a una mujer que trabaja incansablemente para sostener a su familia. Cada mes hace cálculos, intenta estirar lo poco que tiene, y aún así parece que nunca alcanza. Las preocupaciones llenan sus pensamientos y muchas noches se duerme preguntándose cómo saldrá adelante. Un día, en medio de esa presión constante, decide hacer algo simple pero poderoso. En lugar de comenzar el día con ansiedad, comienza a orar cada mañana. No son oraciones largas ni complicadas. Son palabras sencillas, pero llenas de fe. Señor, tú conoces mi situación. Tú sabes lo que necesitamos. Ayúdame a confiar en tu provisión. Poco a poco algo empieza a cambiar dentro de ella. Las circunstancias no cambian de inmediato, pero su corazón comienza a descansar. La ansiedad pierde fuerza, y con el tiempo empiezan a surgir pequeñas oportunidades. Un nuevo trabajo, una ayuda inesperada,
Una puerta que parecía cerrada y de pronto se abre. Al mirar atrás, esa mujer comprende que Dios estaba obrando incluso cuando ella no podía verlo. Ahora imagina a un joven que siente que su vida no tiene dirección. Ha intentado varios caminos, pero ninguno parece funcionar. Mira a su alrededor y siente que otros avanzan mientras él permanece estancado. La sensación de escasez no siempre es material. A veces es una escasez de propósito. Un día escucha una enseñanza bíblica que le recuerda algo importante. Dios tiene planes para cada vida. Esa idea despierta algo dentro de él. Comienza a buscar a Dios con sinceridad, a leer las Escrituras, a pedir dirección. Gradualmente comienza a descubrir talentos que había ignorado. Aprende a servir a otros, a desarrollar habilidades, a caminar con paciencia. Con el tiempo, ese joven encuentra un propósito que transforma su vida. Y al mirar atrás comprende que la verdadera escasez no era la falta de oportunidades, sino la falta de dirección espiritual. Estas historias reflejan una verdad que aparece una y otra vez en la experiencia humana. Cuando el corazón comienza a confiar en Dios, algo profundo cambia. La provisión de Dios no siempre llega de la forma que esperamos. A veces llega como paz en medio de la tormenta. Otras veces llega como sabiduría para tomar una decisión importante. En ocasiones llega como una puerta inesperada que transforma el rumbo de la vida. Pero en todos los casos hay una constante. Dios responde a un corazón que confía. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios hace una invitación extraordinaria. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Observa el alcance de esta promesa. Dios no solo responde, también revela caminos que antes no veíamos. Muchas veces pensamos que la escasez significa que no hay salida. Pero Dios ve posibilidades que nosotros no podemos imaginar. También hay historias de personas que descubren la provisión de Dios a través de la comunidad. Un hombre que atraviesa un momento difícil puede sentirse completamente solo. Pero cuando se acerca a una comunidad de fe, descubre algo inesperado. Personas dispuestas a orar con él, a escucharlo, a acompañarlo. La carga que parecía imposible de llevar comienza a volverse más ligera. Esto refleja un principio profundo del reino de Dios. Dios no solo provee individualmente, también provee a través de su pueblo. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos anima a llevar las cargas los unos de los otros. Cuando la comunidad cristiana vive este principio, la escasez pierde fuerza, porque nadie camina solo. También existen testimonios de personas que descubren la provisión de Dios en los momentos más inesperados. Alguien puede perder un trabajo y sentir que todo se derrumba. Durante semanas o meses, enfrenta incertidumbre. Pero en medio de ese proceso, aprende algo que antes no había experimentado. Aprende a depender de Dios. Descubre que su valor no depende de una posición laboral. Aprende a confiar en que Dios puede abrir nuevas puertas. Y cuando finalmente llega una nueva oportunidad, su fe es más profunda que antes. La escasez se transforma en una escuela espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice algo que ha consolado a creyentes durante siglos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa bien esta promesa. No dice que todas las cosas son buenas. Algunas experiencias son dolorosas, difíciles y confusas. Pero Dios tiene la capacidad de transformar incluso los momentos más difíciles en parte de un propósito mayor. Esa es una de las formas más profundas en que Dios rompe la escasez. Porque cuando el corazón descubre que Dios puede redimir incluso el dolor, la desesperación comienza a desaparecer. La fe se vuelve más fuerte que el miedo, y algo maravilloso comienza a ocurrir. Las personas que han experimentado la provisión de Dios empiezan a convertirse en instrumentos de esperanza para otros. Alguien que ha sido consolado comienza a consolar. Alguien que ha sido ayudado comienza a ayudar. Alguien que ha sido sostenido comienza a sostener a otros. La provisión de Dios empieza a multiplicarse a través de las vidas transformadas. Esto revela algo profundamente hermoso sobre el reino de Dios. La abundancia espiritual no se limita a una persona. Se expande,
se comparte y se multiplica cuando el amor de Dios fluye entre su pueblo. Jesús habló de esta dinámica cuando dijo que el reino de Dios es como una semilla. Al principio parece pequeña, casi insignificante, pero cuando crece, se convierte en un árbol que ofrece sombra y refugio. La provisión divina funciona de manera similar. Comienza en el corazón de una persona que decide confiar. Luego esa fe comienza a influir en su familia, en su comunidad y en las personas que la rodean. La escasez pierde su poder cuando la fe se vuelve contagiosa. En la siguiente parte, veremos principios espirituales prácticos que pueden ayudarnos a vivir cada día bajo esta verdad, aprendiendo a caminar con sabiduría, disciplina espiritual y confianza en la provisión constante de Dios. Parte 6. Principios espirituales para vivir sin mentalidad de escasez. Hasta ahora hemos visto que Dios es proveedor, que su carácter se revela a lo largo de toda la Biblia y que muchas personas han experimentado su provisión de formas inesperadas. Pero ahora necesitamos detenernos en algo muy importante: cómo vivir cada día bajo esta verdad. Porque la escasez más persistente no siempre es la que aparece en las circunstancias externas. Muchas veces, la escasez más fuerte vive dentro de la mente. Una persona puede tener recursos, oportunidades e incluso estabilidad, y aún así sentirse constantemente insegura, siempre pensando que algo podría faltar, que el futuro podría derrumbarse o que todo podría desaparecer. Por eso Dios no solo quiere proveer para nuestras necesidades, también quiere transformar nuestra forma de pensar. El primer principio espiritual para vivir sin mentalidad de escasez es aprender a reconocer la fuente verdadera de la provisión. En el mundo moderno es fácil pensar que todo depende únicamente del esfuerzo humano. Trabajamos, planificamos, buscamos oportunidades y creemos que el resultado final depende solo de nosotros. Pero la Biblia nos recuerda una verdad más profunda. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, se nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto significa que incluso nuestras capacidades, talentos y oportunidades tienen su origen en Dios. Reconocer esto cambia completamente nuestra perspectiva. Cuando alguien cree que todo depende exclusivamente de su propia fuerza, vive bajo una presión constante. Siempre teme fallar, perder o quedarse atrás. Pero cuando entendemos que Dios es la fuente de toda provisión, aprendemos a trabajar con diligencia sin cargar con un peso imposible. El segundo principio es cultivar una relación diaria con Dios. La provisión divina no es simplemente un concepto teológico. Es el resultado de una relación viva con el Creador. Jesús habló de esta relación utilizando la imagen de la vid y los pámpanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Observa la palabra permanecer. La vida espiritual florece cuando permanecemos conectados con Cristo. No se trata de acercarnos a Dios solo cuando surge un problema, sino de caminar con Él diariamente. La oración, la lectura de la palabra y la adoración mantienen viva esa conexión. Cuando el alma permanece cerca de Dios, comienza a experimentar una estabilidad interior que no depende de las circunstancias externas. El tercer principio es aprender a vivir con sabiduría. La fe no está en conflicto con la responsabilidad. La Biblia enseña principios de administración, trabajo y prudencia que ayudan a construir una vida estable. En el libro de Proverbios encontramos muchos ejemplos de esta sabiduría práctica. Proverbios capítulo 21, versículo 5 dice: Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Esto nos recuerda que Dios bendice el esfuerzo responsable. La provisión divina muchas veces se manifiesta cuando combinamos fe con disciplina. Trabajar con integridad, administrar bien los recursos y tomar decisiones sabias son parte del camino que Dios usa para cuidar de sus hijos. El cuarto principio es aprender a descansar en Dios. Esto puede parecer extraño en una cultura que siempre está corriendo. Vivimos en una época donde muchas personas creen que deben trabajar sin parar,
preocuparse constantemente y mantenerse en alerta permanente para no perder oportunidades. Pero Dios diseñó la vida con ritmos saludables. Desde la creación vemos el principio del descanso. Dios mismo estableció un día de reposo para recordar que la vida no depende únicamente del esfuerzo humano. El descanso espiritual nos recuerda que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no estamos trabajando. Salmos capítulo 127 versículos 1 y 2 expresa esta verdad con claridad. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Este pasaje no critica el trabajo, critica el esfuerzo lleno de ansiedad que olvida confiar en Dios. El quinto principio es mantener un corazón generoso. La generosidad es una de las formas más poderosas de romper la mentalidad de escasez. Cuando una persona vive dominada por el miedo, se aferra a todo lo que tiene. Pero cuando aprende a confiar en Dios, su corazón se vuelve abierto y dispuesto a compartir. Proverbios capítulo 11, versículo 25 dice: El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad no es solo un acto económico, es una actitud espiritual. Es la decisión de vivir creyendo que Dios tiene recursos suficientes para todos. Cuando una persona vive con esa confianza, se convierte en un canal de bendición para otros. El sexto principio es recordar constantemente la fidelidad de Dios. La memoria espiritual tiene un papel muy importante en la vida de fe. Cuando enfrentamos momentos de dificultad, es fácil olvidar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero cuando recordamos sus intervenciones anteriores, nuestra fe se fortalece. Por eso, en muchos momentos de la Biblia vemos al pueblo de Dios construyendo altares o recordatorios de los milagros que habían experimentado. Era una forma de decir: Dios estuvo con nosotros antes y estará con nosotros otra vez. Salmos capítulo 103 versículo 2 dice: Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cada recuerdo de la fidelidad de Dios se convierte en una semilla de confianza para el futuro. Cuando juntamos todos estos principios, algo empieza a cambiar en nuestra vida. La ansiedad pierde poder, la fe comienza a crecer, la perspectiva se transforma, la escasez deja de ser el centro de nuestros pensamientos. En su lugar aparece una confianza tranquila en el cuidado de Dios. Y cuando muchas personas comienzan a vivir de esta manera, algo extraordinario sucede. No solo se transforman vidas individuales, también se transforman comunidades enteras. En la siguiente parte, exploraremos cómo este principio de provisión y confianza en Dios puede unir a los creyentes como una verdadera familia espiritual donde nadie camina solo. Parte 7. Una familia espiritual donde la escasez pierde su poder. Cuando la fe comienza a transformar el corazón de una persona, algo hermoso sucede. Pero cuando esa transformación ocurre en muchas personas al mismo tiempo, nace algo aún más poderoso. Una comunidad guiada por el amor de Dios. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Desde el principio, Dios pensó en su pueblo como una familia espiritual. Personas diferentes, con historias distintas, pero unidas por una misma fe y un mismo propósito. Cuando esta unidad se vive de manera genuina, la escasez pierde gran parte de su poder. Imagina una comunidad donde las personas no compiten entre sí, sino que se apoyan. Donde no se comparan constantemente, sino que celebran el bienestar de los demás. Donde nadie se queda solo cuando atraviesa momentos difíciles. Ese tipo de comunidad refleja el corazón del reino de Dios. En el libro de los Hechos encontramos una de las imágenes más claras de esta realidad. Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45 describe cómo vivían los primeros creyentes. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este pasaje no describe una obligación económica, describe una transformación del corazón. Las personas que habían encontrado a Cristo comenzaron a verse unas a otras como hermanos y hermanas.
El amor reemplazó el egoísmo. La generosidad reemplazó el miedo. Y en ese ambiente la escasez dejó de dominar. Cuando una comunidad vive bajo el principio del amor, cada persona se convierte en una fuente de bendición para otros. El que tiene más ayuda al que tiene menos. El que está fuerte sostiene al que está débil. El que ha recibido consuelo ofrece consuelo. De esta manera, la provisión de Dios fluye a través de su pueblo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo utiliza una metáfora muy poderosa para explicar esta unidad. Dice que la iglesia es como un cuerpo. Un cuerpo tiene muchas partes diferentes, pero todas están conectadas. El ojo no puede decirle a la mano que no la necesita. La cabeza no puede funcionar sin el resto del cuerpo. Cada parte cumple un papel importante. Esto significa que cada creyente tiene algo valioso que aportar. Algunos tienen dones de enseñanza, otros tienen dones de servicio, otros tienen dones de generosidad, otros tienen dones de ánimo y consuelo. Cuando todos esos dones comienzan a funcionar juntos, la comunidad se fortalece y algo muy hermoso sucede. La provisión de Dios comienza a manifestarse a través de la diversidad del cuerpo de Cristo. Una persona puede no tener muchos recursos materiales, pero puede ofrecer palabras de esperanza que levantan el corazón de alguien que está luchando. Otra persona puede tener habilidades prácticas para ayudar a resolver problemas. Otra puede ofrecer tiempo, escucha y compañía a alguien que se siente solo. En el reino de Dios, la riqueza no se mide solo en dinero. Se mide en amor, en servicio y en compromiso con los demás. Jesús mismo enseñó este principio cuando habló del mandamiento más importante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Observa cómo estos dos mandamientos están conectados. El amor a Dios se expresa a través del amor hacia los demás. Cuando una comunidad vive bajo este principio, se convierte en un lugar donde las personas encuentran refugio, apoyo y esperanza. La escasez pierde poder porque nadie enfrenta las dificultades completamente solo. También hay algo profundamente sanador en pertenecer a una familia espiritual. En el mundo actual, muchas personas viven rodeadas de gente, pero aún así se sienten profundamente solas. Pueden tener contactos, redes sociales, compañeros de trabajo, pero carecen de una comunidad auténtica donde puedan compartir sus luchas sin miedo. La iglesia, cuando vive según el corazón de Dios, puede convertirse en ese lugar. Un lugar donde las personas encuentran comprensión en lugar de juicio. Un lugar donde las lágrimas son escuchadas. Un lugar donde las alegrías se celebran juntos. En ese ambiente el alma comienza a sanar. Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos anima a hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Esta expresión revela algo hermoso. Los creyentes forman una familia espiritual. No es una familia basada en la sangre, sino en la fe. Una familia donde Dios es el Padre y donde cada persona tiene un lugar. Cuando comprendemos esta verdad, algo cambia en nuestra forma de ver la vida. La fe deja de ser solo una experiencia individual y se convierte en una aventura compartida. Caminamos juntos, oramos unos por otros, celebramos los milagros que Dios hace en nuestras vidas y poco a poco descubrimos algo maravilloso. La abundancia del reino de Dios se manifiesta cuando el amor fluye entre su pueblo. En lugar de vivir con mentalidad de escasez, aprendemos a vivir con mentalidad de reino. Una mentalidad que dice, Dios es suficiente. Y si Dios es suficiente, entonces hay esperanza incluso en medio de las dificultades. En la siguiente parte profundizaremos aún más en esta verdad y veremos cómo la confianza en la provisión de Dios transforma nuestra perspectiva sobre el futuro, permitiéndonos caminar con esperanza, incluso cuando no conocemos todos los detalles del camino. Parte 8. Cuando el corazón aprende a caminar sin temor al mañana, existe una preocupación que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la historia: el miedo al futuro. Incluso cuando el presente parece estable, la mente muchas veces viaja hacia adelante imaginando posibles pérdidas, posibles crisis o momentos de incertidumbre.
Este temor silencioso es una de las raíces más profundas de la mentalidad de escasez. No se trata solo de lo que falta hoy, sino de lo que podría faltar mañana. La mente comienza a preguntarse, ¿qué pasará si pierdo lo que tengo? ¿Qué pasará si el trabajo desaparece? ¿Qué pasará si las circunstancias cambian? ¿Qué pasará si el camino se vuelve más difícil? Este tipo de pensamientos puede llenar el corazón de ansiedad. Poco a poco, la preocupación se convierte en un hábito interior. Incluso cuando no existe un problema inmediato, la mente sigue anticipando dificultades. Pero la fe propone una forma completamente diferente de caminar por la vida. La fe no ignora la realidad, pero tampoco permite que el miedo gobierne el corazón. Jesús habló directamente sobre esta lucha interior en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. En ese pasaje, Jesús observa cómo muchas personas viven consumidas por la preocupación constante. Entonces pronuncia una enseñanza que atraviesa los siglos. Dice que no debemos vivir angustiados por lo que comeremos, por lo que beberemos o por lo que vestiremos. Explica que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Para ayudar a sus oyentes a comprender esta verdad, Jesús utiliza imágenes muy simples pero profundamente poderosas. Les pide que observen las aves del cielo. Las aves no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Luego plantea una pregunta que invita a la reflexión. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta pregunta toca el corazón del problema. Muchas veces la ansiedad surge porque olvidamos cuánto valemos para Dios. Cuando una persona cree que está sola frente al futuro, cada incertidumbre se convierte en una amenaza enorme. Pero cuando el corazón recuerda que existe un Padre Celestial que cuida de sus hijos, la perspectiva comienza a cambiar. Jesús también invita a observar los lirios del campo. Dice que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió con tanta belleza como una de esas flores. Y luego añade que si Dios viste de esa manera la hierba del campo, que hoy existe y mañana se seca, cuánto más cuidará de aquellos que confían en Él. Estas palabras no fueron pronunciadas para negar la existencia de problemas. Fueron pronunciadas para liberar el corazón del peso constante de la ansiedad. La preocupación no añade valor a la vida, no alarga los días, no resuelve los desafíos. Jesús incluso hace una pregunta que revela lo inútil de la preocupación excesiva. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un solo codo? La ansiedad promete control, pero en realidad solo produce desgaste interior. Por eso Jesús invita a vivir de una manera diferente. Invita a confiar. Confianza no significa irresponsabilidad. Significa reconocer que la vida no depende únicamente de nuestras fuerzas. Cuando el corazón aprende a confiar en Dios, algo empieza a transformarse profundamente. La mente deja de correr constantemente hacia escenarios de desastre. El alma comienza a descansar en la certeza de que Dios sigue guiando cada paso. Este descanso espiritual no elimina todos los desafíos, pero cambia la forma en que enfrentamos cada etapa del camino. Imagina a una persona caminando por un sendero oscuro con una pequeña lámpara en la mano. Esa lámpara no ilumina kilómetros de distancia. Solo ilumina unos cuantos pasos hacia adelante. Pero eso es suficiente para avanzar. De la misma manera, muchas veces Dios no revela todo el futuro de una vez. Él ilumina el siguiente paso. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 ofrece una guía muy clara para este tipo de vida. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Observa la invitación, confiar con todo el corazón. La confianza parcial siempre deja espacio para la ansiedad. Pero cuando la confianza se vuelve completa, el corazón empieza a descansar. Esto no significa que nunca habrá momentos de duda. Todos los creyentes atraviesan momentos en los que el futuro parece incierto. Pero incluso en esos momentos, la fe puede recordarnos algo fundamental. Dios ha sido fiel antes, y si ha sido fiel antes, también puede serlo ahora. El profeta Jeremías escribió palabras llenas de esperanza en medio de una de las épocas más difíciles de la historia de Israel.
La ciudad estaba en ruinas, el pueblo enfrentaba el exilio y todo parecía perdido. Sin embargo, en medio de ese contexto, Jeremías declara una verdad extraordinaria. En Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Luego, añade una frase que se ha convertido en una de las declaraciones más hermosas de la Biblia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Observa esa imagen. Cada mañana trae nuevas misericordias. Esto significa que la fidelidad de Dios no se agota en el pasado. Se renueva constantemente. Incluso cuando el mañana parece incierto, el creyente puede caminar con esperanza, porque sabe que la fidelidad de Dios no tiene fecha de vencimiento. La escasez pierde su poder cuando el corazón aprende a vivir día a día bajo esta verdad. En lugar de cargar el peso de todo el futuro, el alma se concentra en caminar con Dios hoy. Hoy puedo confiar, hoy puedo orar, hoy puedo dar gracias, hoy puedo avanzar con fe. Cuando vivimos de esta manera, algo hermoso comienza a ocurrir. La vida deja de sentirse como una carrera desesperada por controlar todo. Se convierte en un camino de confianza. Cada día se transforma en una oportunidad para experimentar nuevamente el cuidado de Dios. Y poco a poco el corazón descubre una verdad que cambia toda la perspectiva de la vida. El futuro no está en manos del azar. El futuro está en las manos de Dios. Parte 9. Cuando la abundancia de Dios transforma el corazón para siempre, existe un momento en el camino espiritual en el que algo cambia profundamente dentro del corazón. No es un cambio superficial ni temporal. Es una transformación silenciosa, pero poderosa. Es el momento en que una persona deja de vivir dominada por la escasez y comienza a vivir confiando en la fidelidad de Dios. Hasta ese punto del camino, muchas decisiones se tomaban desde el miedo. Miedo a perder, miedo a no tener suficiente, miedo a que el futuro fuera demasiado incierto. Ese miedo, aunque muchas veces invisible, influía en pensamientos, en emociones y en decisiones diarias. Pero cuando la verdad de Dios se arraiga en el corazón, la perspectiva comienza a transformarse. El creyente descubre algo que antes parecía difícil de comprender. La verdadera abundancia no comienza en las circunstancias externas, comienza en el interior del alma. Jesús habló de esta realidad de una manera muy clara, cuando dijo que la vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Con esas palabras estaba señalando algo que el mundo suele olvidar. La riqueza material puede ofrecer comodidad, pero no puede llenar el vacío del corazón. Puede comprar seguridad temporal, pero no puede ofrecer paz duradera. Solo Dios puede hacer eso. Cuando una persona comprende esta verdad, empieza a experimentar una libertad que antes no conocía. Ya no vive atrapada en la comparación constante con otros. Ya no mide su valor por lo que posee o por lo que le falta. Ya no carga el peso de demostrar algo al mundo. En lugar de eso, descubre una identidad mucho más profunda. Descubre que es hijo o hija de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre. Esta declaración transforma completamente la relación con la escasez. Un huérfano vive preocupado por su supervivencia. Un hijo vive confiando en el cuidado de su padre. Cuando el creyente comprende que pertenece a la familia de Dios, su corazón comienza a descansar. La escasez deja de definir su identidad. La provisión divina deja de ser solo una esperanza distante y se convierte en una realidad vivida día a día. Pero esta transformación interior también produce un cambio en la forma de vivir. La persona que ha experimentado la abundancia de Dios no vive solo para sí misma. Empieza a mirar alrededor y a preguntarse cómo puede convertirse en una bendición para otros. Esto refleja el corazón mismo de Dios. Dios nunca da solo para acumular. Dios da para que su bendición fluya. En el libro de Génesis encontramos una promesa que revela este principio desde el comienzo de la historia bíblica.
Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que lo bendeciría y que sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Observa el orden de esa promesa. Primero recibir, luego compartir. La abundancia del reino de Dios no se detiene en una persona, se expande. Cuando el amor de Dios llena el corazón de alguien, esa persona comienza a irradiar esperanza, generosidad y compasión hacia quienes la rodean. Alguien que antes vivía preocupado por sí mismo, empieza a descubrir la alegría de servir. La ayuda ofrecida a alguien en dificultad se convierte en una expresión concreta del amor de Dios. Una palabra de ánimo puede levantar a alguien que estaba a punto de rendirse. Un gesto de generosidad puede traer alivio a una familia que atraviesa una temporada difícil. En esos momentos, la abundancia de Dios se vuelve visible en el mundo. El reino de Dios avanza no solo a través de grandes eventos, sino a través de actos sencillos de amor y fidelidad. Jesús enseñó que incluso un vaso de agua ofrecido con un corazón sincero tiene valor delante de Dios. Esto significa que cada creyente, sin importar su posición o sus recursos, puede participar en la obra de Dios. La escasez pierde su poder cuando comprendemos que el valor de la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por el amor que compartimos. También hay otra dimensión profunda de esta abundancia espiritual. Cuando el corazón aprende a confiar en Dios, incluso las pruebas adquieren un significado diferente. Antes, cada dificultad parecía una amenaza. Ahora se convierte en una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Santiago capítulo 1 explica que las pruebas pueden producir paciencia y madurez espiritual. Esto no significa que el sufrimiento sea fácil, pero sí significa que Dios puede utilizar incluso los momentos difíciles para fortalecer nuestra fe. Muchas personas descubren en los momentos de mayor dificultad una cercanía con Dios que nunca habían experimentado antes. Cuando todo parecía escasear, descubren que la presencia de Dios era suficiente. Ese descubrimiento cambia todo. El creyente comienza a comprender que la verdadera seguridad no se encuentra en las circunstancias, sino en la relación con Dios. Y entonces aparece una paz que no depende del éxito ni desaparece con las dificultades. Es la paz que Jesús prometió a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo que dejaba su paz con ellos, una paz diferente a la que el mundo ofrece. La paz del mundo depende de que todo esté bajo control. La paz de Cristo permanece incluso cuando el camino es incierto. Esta paz es uno de los mayores tesoros de la vida espiritual. Porque cuando el corazón está lleno de paz, la escasez pierde su poder de intimidar. La ansiedad se disipa, la fe se fortalece, la esperanza vuelve a levantarse. El creyente aprende a caminar con una confianza serena. Sabe que habrá días fáciles y días difíciles. Sabe que habrá momentos de abundancia y momentos de desafío. Pero también sabe algo mucho más importante. Dios sigue siendo fiel. Esa fidelidad es el fundamento de toda esperanza. Al final del camino, cuando miramos hacia atrás, muchas cosas que parecían escasez en realidad fueron momentos donde Dios estaba enseñándonos a confiar más profundamente. Momentos donde nuestra fe estaba creciendo. Momentos donde el corazón estaba aprendiendo a depender no de los recursos humanos, sino del amor inagotable de Dios. Y cuando esa lección se arraiga en el alma, algo extraordinario ocurre. La escasez ya no define la historia. La historia comienza a definirse por la fidelidad de Dios. Una fidelidad que ha sostenido a creyentes durante generaciones. Una fidelidad que sigue obrando hoy. Y una fidelidad que seguirá guiando cada paso de aquellos que deciden confiar plenamente en Él.